deben impartir el sector de lengua indígena, es decir, la lengua mapudungun. ¿Ya? Entonces, la educación intercultural no se puede relegar solo a la lengua. ¿Por qué no, por ejemplo, en los establecimientos educativos de enseñanza básica o media que se enseña inglés, vamos a hablar de que la educación en sí responde a una lógica inglesa? Lo mismo pasa acá, ¿ya? Sino que la educación intercultural debe ser transversal en el proceso educativo, no tan solo focalizado en una lengua, en la enseñanza de una lengua, sino que también en los conocimientos culturales que pueden ser vinculados y relacionados con los conocimientos escolares. Y por último, en relación al desafío anterior, es que el conocimiento cultural indígena, mapuche, presente y vigente en nuestro contexto regional tenga un reconocimiento social. Y en la medida que tenga un reconocimiento social, va a tener también un reconocimiento en el ámbito de la educación, en el plano escolar. ¿Ya? Pero ese reconocimiento no solo es que desde la intención. Uno ve de repente en los establecimientos cómo plantean sus proyectos educativos interculturales sus proyectos educativos institucionales, y donde plantean la interculturalidad desde la buena intención. Pero la intención no es sinónimo de práctica, y la educación intercultural en sí debe apuntar hacia un ejercicio práctico, que se vea, que se viva, más allá del discurso y de las buenas intenciones. ¿Ya? Eso, pensé que me iba a demorar menos, pero eso sería, chicos, chicas, respecto a lo que son los desafíos de la educación intercultural en nuestro contexto local. Así que muchas gracias por su atención. Bueno, damos un paso a Jimena. Buenos días, es un placer estar acá esta mañana con ustedes y con la invitación que me hicieron los profesores para dar a conocer algo que nos gustaba mucho investigar y trabajar. Me invitaron a hablar de diversidad. Me gustaría saber ustedes, si yo les digo diversidad, ¿qué piensan? ¿Qué es diversidad? Díganme alguna palabra asociada a diversidad. Diferente. ¿Qué más? ¿Qué más? Diferente, diverso, ¿algún sinónimo? No, parece que hoy día no quieren hacer mucho esfuerzo cognitivo en la mañana. Bueno, la diversidad, para nosotros, ustedes lo han dicho, alguien dijo, es la diferencia. La diferencia, como plantea el doctor Iturra, no es bien atendida a partir del currículum. Nosotros hacemos un currículum homogeneizante y nuestras aulas se caracterizan todo lo contrario, por tener presente la diversidad. Y en este sentido, la diversidad puede parecer más o menos acentuada, pero es tan normal como la vida misma. Y hay que acostumbrarse a vivir con ella y a trabajar a partir de ella. Entonces, tenemos que acostumbrarnos. Nosotros vivimos en una sociedad diversa. ¿Cómo convivimos en esta sociedad diversa? La profesora Dix hablaba de la diversidad cultural. ¿Qué hacemos nosotros para convivir con la diversidad? ¿Qué tipo de diversidad tenemos nosotros? La diversidad, desde una mirada amplia, podemos pensarla desde el género. Aquí hay hombres y mujeres, hay diversidad cultural, que ya lo vimos con la profesora Dixa, diversidad política, creencias y ideologías políticas, que a veces nos llevan a nosotros a enojarnos y tener graves discusiones. Las religiosas, las creencias religiosas, las ideologías religiosas también son importantes, que nos hacen tener un carácter distintivo uno con el otro. También a nivel de la etnia y la diferencia social. Por otra parte, nosotros tenemos una diversidad que es individual.
intereses, a lo mejor diferentes, algunos parecidos, motivaciones que nos mueven en la vida. Tenemos capacidades diferentes, capacidades sensoriales, capacidades cognitivas, por nombrarles algunas. También a nivel relacional tenemos distintas formas de relacionarnos con las personas. Y asimismo podemos ver afectividad también diferenciaciones en el campo de la afectividad. Es decir, nadie de aquí es igual al otro. Podríamos compartir algunos intereses en común, que yo me imagino que todos están interesados en ser profesores. Ahí tenemos algo común. Pero de eso común también tenemos la diferencia de ganar ser profesores básicos, educación parvularia, educación física y diferencial. Pero no les dejaba nadie educación profesor de educación médica. Pero dentro de eso también hay ciertas particularidades. Pero hay ciertas diferencias que tal vez no son compartidas por todos, que son las diferencias individuales. Y esas diferencias individuales, nosotros tenemos que darle alguna respuesta educativa en el aula. ¿Cómo hacerlo? ¿Qué dicen algunos autores al respecto? Gimeneo, en el año 1994, como ustedes ven ahí, señala desde una mirada amplia que el estudiante forma parte de un gran conglomerado, ¿no es cierto?, que está inserto en la sala de clase y se caracteriza por tener diferencias de raza, de sexo, de religión, capacidades, género, etc. Lo que le había mencionado anteriormente. Asimismo, a esto, el año 2001, se focaliza principalmente que nosotros debemos preocuparnos por la diversidad en el sentido que tenemos que ir incrementando a nivel de la institución educativa los grados de participación. Porque la diversidad, y sobre todo aquellos grupos minoritarios que han sido segregados por mucho tiempo, como las minorías étnicas o las personas con discapacidad, en esta escuela, que tiene que ser abierta, una sala diversa que responda a esta diferencia, tiene que responder especialmente a estos, ¿no es cierto?, colectivos de personas que han sido a lo mejor más desfavorecidos. Por lo tanto, la participación tiene que ser ya direccionada también para tener y entregar una educación de calidad y por consiguiente en esta calidad tiene que haber equidad. Principios fundamentales cuando uno piensa en lo que es la educación inclusiva. Una educación para todos, como mencionaba la profesora Dixon. La atención a la diversidad implica reducir todo tipo de barreras. Las barreras no solamente están en el entorno, también las barreras que las tenemos los profesores. Pobrecito el niño, no va a aprender, porque es tontito. No, el sordo no escucha bien, lo voy a sentar en la primera fila y le voy a hablar bien fuerte para que me escuche. Pero no creo que logre entender tanto texto. La persona mapuche, parece que son muy lentos, no hablan, parece que son dignos, es el que menos habla en la sala de clase. Entonces tenemos una serie de prejuicios que entorpecen el avance, el crecimiento del estudiantado diverso que tenemos en la sala de clase. Entonces, como seres humanos tenemos que, y profesores, reducir estas barreras. Hay barreras que están en el entorno. Los accesos para las personas con discapacidad motora. Las barreras que están en la sala de clase, que a través de las metodologías no hacen o impiden que todo el alumnado participe de la clase. No se ve diversificación de estrategias. Entonces estamos hablando de una educación para todos, una educación inclusiva, una educación que se direccione a la redireccione hacia un aula heterogénea y no homogénea. La diversidad. Ahí tenemos un ejemplo de diversidad. Diversas personas, es decir, son distintas, son diferentes. Hay hombres y mujeres. Pero también dentro de ese grupo de personas hay personas que son reflexivas, personas que les gusta la música, hay personas que a lo mejor tienen una discapacidad de tipo cognitiva,
Hay personas que tienen dificultades para aprender, sobre todo en matemáticas y en comprensión lectora. A lo mejor hay uno que es tímido, otro que es extrovertido. Uno que viene de Antofagasta y otro que viene de Punta Arenas. Y otro que viene de acá, de la zona. Ahí tenemos una universidad. ¿Y qué hacemos nosotros para cumplir, ¿no es cierto?, con un importante principio que tiene la educación inclusiva, que es la participación y el aprendizaje? Se viene dada por la equiparación. Diferentes, pero iguales. Es decir, ¿cómo logramos esta equiparación? Entregando los apoyos necesarios que requiere este grupo diverso de la sala de clase para aprender. A Juanito se le dificulta mucho la lectura. Por lo tanto, le voy a entregar un apoyo distinto a otro estudiante que tiene mayor facilidad para leer. Le entregaré alguna estrategia especial, me preocuparé, ¿no es cierto?, junto con el educador diferencial, de trabajar juntos con el profesor de aula, para ver qué estrategia utilizamos. Tal vez otro de nuestros estudiantes tiene sordera. ¿Qué puedo hacer? Claro, efectivamente, tener la precaución de hablar siempre estar mirando frente a él, para que no pierda información cuando haga una lectura labial. Tal vez tenga un compañero al lado, un tutor, ¿no es cierto?, que le ayude a tomar apuntes, para que él esté atento a la clase. Es decir, vamos a tener muchos apoyos con el fin de equiparar oportunidades y todos accedan al aprendizaje, y eso es lo que nos mueve, centrarnos para qué estamos nosotros, para que los niños y jóvenes aprendan. Entonces, así vamos logrando equiparar oportunidades prestando su apoyo. Y así ya estamos eliminando la barrera de que están en las salas de clase. Algo para que vean. No hay dos personas iguales, nadie. Es igual a nadie. ¿Quién te habló de esa tontería de la igualdad? Mi papá. ¿Cuánto no? Estos padres son todos iguales. Uno habla de la diferencia, pero en algún momento tenemos la violencia y sale de nuestro lenguaje. No, si son todos iguales. No es así. Los retos de la educación. Ustedes, profesores de formación, ¿cuáles son los retos que tienen? De aquí, desde el primer año en adelante. Reflexionar. Es tanto que nos hacen reflexionar. Piensen. Reflexionen críticamente y va a ser así su formación. ¿Qué necesitamos? Elementos básicos de la concepción de la profesión docente. Reflexión. La reflexión permanente en nuestra práctica. ¿Para qué? Para trabajar en aulas inclusivas. Porque ya saben que no vamos a tener una aula homogénea porque eso no existe. Lo normal es la diferencia. Lo normal es lo heterogéneo. Lo anormal es ser todos iguales. Por lo tanto, tenemos que nosotros aprender a trabajar en equipo. Para comunicarnos, para dialogar, cómo trabajamos en nuestras aulas, cómo damos respuesta a esta diversidad, cómo lo hacemos. No lo hacemos todo bien, ¿no es cierto? Siempre hay que mejorar. Por lo tanto, vamos a requerir la educación permanente, la educación continua, en estrategias que nos permitan, por ejemplo, dar respuesta a la diversidad. Y una serie de elementos que vamos a requerir permanentemente para ser cada vez mejores profesores, porque en la vida irán a aparecer nuevos desafíos. ¿Qué requiere un profesor competente para atender a la diversidad del alumnado? Aprender cómo aprenden los alumnos. Importante. Ustedes dicen cómo aprenden. Si no saben cómo aprenden, ¿cómo van a enseñar? Aprendizaje y enseñanza tienen que estar vinculados. ¿Cómo voy a conocer a los estudiantes? Tengo que saber, porque no todos aprenden igual. Diseñar
la enseñanza que dé respuesta a esta diversidad de estudiantes que tenemos en la sala de clase. Facilitar la colaboración o la tutoría de unos alumnos a otros. Esa es una importante estrategia que se ha utilizado en otros países para trabajar la diversidad. Formar tutores, el que sabe más, el que tiene más competente en algún área, que trabaje con uno, ¿no es cierto?, que viene un poco más atrás en relación al grupo curso. El trabajo colaborativo también es importante, fortalecerlo en la sala de clase. Ajustar las evaluaciones a las necesidades que tienen los alumnos, a sus necesidades cognitivas, ya en general a las necesidades educativas. Y no estoy hablando de necesidades educativas especiales, porque quiero un poco desmitificar esto de la necesidad educativa especial para erradicar de la mente lo que es la persona con discapacidad, porque todos somos iguales pero diferentes. Tenemos diferentes personas con discapacidad y sin discapacidad, de aprendizaje lento y lo que también son alumnos sobredotados. Gestionar el aula para que todos los alumnos aprendan con flexibilidad didáctica, variedad y dinamismo. En este sentido, algunos autores se han preocupado, como Bott y Ainsworth, de trabajar las características de un profesor. ¿Cómo tiene que ser el profesor que trabaje en una aula inclusiva? Y uno de los aspectos que menciona él, y que lo releva, es tener altas expectativas de sus estudiantes. También que sea un profesor dinámico, que sea entusiasta y que utilice una variedad de estrategias en la sala de clase. Y que sea un buen profesor, que sea reflexivo, que sea crítico, que vaya evaluando la calidad de su enseñanza, de cuánto aprenden sus alumnos. Entonces, nosotros tenemos desafíos. ¿Ya vieron? ¿Qué es un profesor competente? ¿Qué queremos nosotros? Es importante que los profesores en formación, me voy a poner a hablar acá, conozcan las características de sus estudiantes, ya que tienen una gran repercusión en sus prácticas pedagógicas y por consiguiente el impacto en el aprendizaje. La diversidad en el aula nos lleva a replantearnos las formas de enseñanza y de aprendizaje que utilizamos con esta heterogeneidad. Es importante desmitificar algunas creencias, estereotipos o representaciones que tenemos sobre la diferencia. Esta ha sido una de las principales barreras y las más difíciles de solucionar, porque aún persisten en nuestras mentes prejuicios, representaciones y actitudes que son desfavorables hacia la discapacidad, hacia la minoría étnica, hacia lo que es diferente. Todos queremos ser iguales. Responder a la diversidad en el aula significa acoger los derechos de sus estudiantes, acogiéndose al principio de la igualdad de oportunidades. Es decir, ofrecerle a todos y a todas la oportunidad de aprender. Eso es lo que nos interesa a nosotros, profesores. La igualdad de oportunidades para que tengan un aprendizaje de calidad, otorgándole a cada uno los apoyos que sean necesarios para que el estudiantado aprenda. Ese es uno de los desafíos que tenemos nosotros tanto en la formación inicial y como ya la tienen los profesores que están en el aula, que ellos ya llevan muchos años de servicio y por eso están perfeccionándose para identificar cómo podrían ser mejores profesores y responder a esta necesidad de la diversidad en el aula, y ahora que están ingresando todos los estudiantes con necesidades educativas especiales a las aulas. Quieran o no, ellos van a estar ahí. Muchas gracias. Bien, vamos a tener unos 5 minutos. No sé si alguno quisiera agregar algo a partir de las exposiciones.
demostrar que la diversidad y la educación inclusiva van de la mano. Nosotros hablamos de educación inclusiva, educación para todos. Y en esta educación inclusiva nosotros tenemos que tener impregnada, ojalá en nuestra ADN, ciertos valores. Como el valor del respeto, el respeto a la diferencia, todas las diferencias que vivimos nosotros. También el valor de la participación. Yo se lo voy a volver a repetir porque son valores que están planteados por Bohm y Ainscough en sus últimos libros del año 2010, sí, donde plantean la importancia de estos valores que han de ser los pilares básicos que mueven la educación inclusiva, la equiparación, el respeto, la educación, pero educación de calidad, el principio de la participación, pero no solamente en la sala de clase. Estas personas señalan la participación de la comunidad, la participación de la familia, de los estudiantes. ¿Cómo nos hacemos responsables? ¿Cómo vamos generando conocimiento para que nuestros estudiantes puedan estar en contacto con la comunidad? Porque la educación inclusiva es un tema social, es un tema global, que no solamente le compete a la educación especial, es un tema, la educación especial es un tema transversal de la educación. Por lo tanto, es responsabilidad de todos y cada uno de ustedes dar respuesta a la universidad en colaboración con algunos profesores de educación especial, pero no relegar a los que son distintos a la sala de recursos, porque es lento, porque no aprende, que no es mi responsabilidad trabajar con los niños distintos, que para eso yo no estudié educación diferencial y se lo digo por experiencias que tenían investigaciones, que son las respuestas que dan. Por eso yo les llevo a pensar, chiquillos, que ustedes no van a tener en sus salas de clase diversidad de alumnos. Y tienen que pensar desde ya que esa va a ser la realidad. Van a trabajar los sectores más vulnerables. Un buen profesor se va a desempeñar y va a ser competente y va a demostrar que es el mejor profesor cuando su sala sea diversa, cuando en su sala exista a estudiantes de diversos niveles socioeconómicos, en aulas vulnerables. Ahí sería un profesor competente. No en aquel donde ya existen pruebas de selección, porque todavía existen. Hace fácil ser profesor. Ustedes tienen el desafío más importante, trabajar con la diversidad. Y tal vez en un futuro que yo no voy a ver, pero vamos a ustedes sí, van a trabajar en la escuela inclusiva. Eso quería agregar. El momento en que nos gustaría también saber que no solo las preguntas que vienen, sino que también las reflexiones que van construyendo, cuáles son las impresiones que va surgiendo de esta conversación en esta mañana. El profesor Rodrigo Ojeda está en el micrófono y yo los invito con la confianza que nos da este espacio de preguntar, de comentar, de criticar, de sugerirnos, etc. Buenos días. Yo hablo por parte de mis estudiantes de educación física. Muchas personas, así educadores como ustedes, se enfocan mucho en el aprendizaje, como ustedes dieron ejemplo, los mapuches. Pero hay gente que no somos de estos países y no se enfocan en ello. Muchas veces en clase se enfoca más que todo en explicar generalmente la educación y no se enfocan en uno. Uno tiene contextos muy diferentes a los que se ven aquí en China. Entonces, mi pregunta es, la educación es global y es general en un ámbito educativo, pero no todos tenemos la misma capacidad de entender los contextos y explicaciones dentro de un salón de clases. ¿Qué podemos hacer nosotros como futuros pedagogos para no generalizar o ser una clase para un ámbito general?
Sergio. Sergio. Muchas gracias. Voy a tratar de responder yo inicialmente, pero posteriormente alguno de mis colegas puede también aportar. Me parece súper interesante tu pregunta y de gran relevancia, porque efectivamente nosotros hablamos de educar, ¿cierto?, desde la diversidad de nuestros estudiantes, ¿sí? Y claramente por tu acento sé que no eres de acá. ¿De dónde eres, si no me gusta? Colombia. Colombiano. Ya, sé. Entonces, claramente es complejo pensar en una educación, ¿cierto?, que responda a todas las diversidades. Sin embargo, no es imposible. Y eso pasa precisamente por la preocupación y la intención de los profesores, de quienes trabajamos con los estudiantes. Cuando tú trabajes con tus chicos, con tus niños, también con tus jóvenes, también va a pasar por ti esa posibilidad de reconocer la diversidad y las diferencias de tus estudiantes. Como planteaba la profesora Jimena, es fundamental el conocer. Yo no puedo pensar como profesora, el generar instancias educativas, acciones educativas que respondan a tu lógica cultural, que respondan a tus prácticas culturales si yo no te conozco. Entonces tengo que conocerte. Y es fundamental que nosotros como profesores conozcamos a nuestros alumnos, conozcamos a nuestros estudiantes, ¿ya? Y ese conocer no pasa solo a veces por el tema de nombre, que te lo pregunté a ti ahora, sino que pasa también de conocer sus características, sus diversas, como decía la profesora Jimena, sus diversas características. Y en función de esas características que yo reconozco en ti, que reconozco en tu compañero o compañera del lado, reconozco y reconozco en tu compañero de atrás o de adelante, en función de esas características, yo tengo la posibilidad, como decía el profesor Omar, de construir el currículum, de hacer que esa educación que nos pide que nosotros trabajemos responda a tus necesidades, a tus características y se vincule con los conocimientos previos que tú ya tienes. Por eso es fundamental el que nosotros reconozcamos esas características que a ustedes nos hace diversos, que a nosotros nos hace diversos, que a nuestros estudiantes en el aula nos hace diversos. ¿Sí? No sé si alguien quiere aportar algo más. Pareciera que ahí hay una tensión, ¿verdad? Que no está. Evidentemente, tú que te estás formando como profesor, vas a llegar a un contexto determinado para esa clase. Ahí hay que desarrollar el proceso del diálogo entre los saberes que tú traes de la universidad, entre los saberes académicos, con la realidad contextual. Pero además tú eres un sujeto que tiene una historia, que estás